Son las 7:15. Pasillo frío, olor a café y un paciente sentado como si el aire le pesara en los hombros. No está en crisis, pero tampoco está bien. Y ahí, Juan, es donde GESPOC 2025 te exige que no improvises, que clasifiques, que entiendas el riesgo y que trates con intención. Me gusta, porque ahí es donde fallamos todos alguna vez. Vemos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, respiración trabajosa y disparas un tratamiento por costumbre, pero la guía insiste en un camino con pasos, casi como un mapa, y ese mapa arranca, sí o sí, por confirmar el diagnóstico. Exacto. Adulto con exposición, típicamente fumador o exfumador con más de 10 paquetes año, o exposición crónica a tóxicos inhalados, y síntomas respiratorios como falta de aire o tos crónica con o sin expectoración. Luego, en situación clínica estable, espirometría y el cociente entre volumen expiratorio forzado en el primer segundo y capacidad vital forzada, después del broncodilatador, por debajo del 0,7. Y la guía hace una advertencia que a mí me parece de humildad clínica. Ese umbral puede infravalorar la obstrucción en jóvenes y sobrediagnosticar en mayores, porque el cociente cae con la edad, o sea, exposición, síntomas y obstrucción post-broncodilatador, las tres piezas. Bienvenidos a Podmédicos, un espacio que narra historias de ciencia y humanidad en el mundo de la medicina, ofreciendo conocimiento y aprendizaje para estudiantes, médicos y personal sanitario. Esta será tu herramienta invaluable para comprender los misterios del cuerpo humano, las enfermedades y los avances médicos. En Podmédicos, la medicina se convierte en poesía y la vida se convierte en una lección eterna. Somos Juan Felipe Mogollón y Miguel Cañón. Bienvenidos. Y ahora viene lo que el oyente se lleva hoy en el bolsillo: clasificación. Porque GESPOC, en esta actualización, ordena el proceso en 5 etapas: diagnóstico, estratificación de riesgo, caracterización, inicio y continuidad del tratamiento y seguimiento. Vale, vamos a estratificación de riesgo, que es donde empieza la tensión, porque el riesgo no es una palabra bonita, es la probabilidad de agudizaciones, progresión, complicaciones, más uso de recursos y más mortalidad, y lo simplifica a 2 niveles, bajo y alto. Y lo define con 3 cosas concretas: el grado de obstrucción medido por volumen expiratorio forzado en el primer segundo en porcentaje, la disnea por la escala modificada del Medical Research Council y el historial de agudizaciones del último año. Y aquí, Miguel, metamos un micro cliffhanger. El mismo paciente puede tener síntomas y aún así ser bajo riesgo o ser alto riesgo. Con un solo criterio eso cambia todo, porque la guía alinea el nivel de intervención con el riesgo. Y si no se queda en inhaladores, así como más. Habla de consejo para dejar de fumar también, educación terapéutica estructurada, entre ellas autocuidado, adherencia técnica inhalatoria, también la actividad física, vacunación y en alto riesgo, además de fenotipo, rasgos tratables, rehabilitación, oxigenoterapia domiciliaria a largo plazo, ventilación no invasiva y hasta considerar reducción de volumen o trasplante en casos seleccionados. O sea, te está diciendo que no es solo un botón, es una consola. Pero como hoy nos pediste clasificación, novedades y tratamiento, vamos a entrar al corazón farmacológico. Broncodilatadores de acción prolongada, como piedra angular, solo los combinados según el riesgo. Y aquí llega la primera gran bifurcación: paciente de bajo riesgo. La guía es tajante: en bajo riesgo no se indican terapias orales ni antiinflamatorias como base. El tratamiento farmacológico es inhalado y gira alrededor de broncodilatadores de acción prolongada. Pero si hay obstrucción leve y síntomas pocos o intermitentes, puede bastar con broncodilatadores de acción corta a demanda, y te da ejemplos y dosis recomendadas: salbutamol 200 microgramos cada 4 a 6 horas, terbutalina 500 microgramos cada 6 horas. Ten en cuenta también el lado anticolinérgico de acción corta, ipratropium 20 a 40 microgramos cada 6 a 8 horas, y subraya algo práctico: por su inicio rápido, cuando lo añades a la terapia de base, son de elección para alivio sintomático a demanda a cualquier gravedad.
Pero si hay síntomas persistentes o limitación de actividad, ahí sí, broncodilatador de acción prolongada regular. Y te recuerda que hay dos grandes familias: agonistas beta de acción prolongada y antagonistas muscarínicos de acción prolongada. En monoterapia, Gespoc sugiere iniciar con un antagonista muscarínico de acción prolongada, LAMA, apoyándose en que en prevención de agudizaciones, tiotropio fue más eficaz que algunas alternativas y por eso inclina la balanza cuando eliges uno solo. Recomendación débil, evidencia moderada. Para aterrizarlo en clínica, tiotropio 18 microgramos cada 24 horas en HandiHaler o 5 microgramos cada 24 horas en Respimat. Aclidinio 322 microgramos cada 12 horas. Glucopirronio 44 microgramos cada 24 horas. Umeclidinio 62,5 microgramos cada 24 horas. Esos nombres me recuerdan a la tabla periódica, ¿sabes? Siempre Claro. me lo trae a la cabeza. Ahora bien, ten en cuenta y ojo con el detalle que a veces se pierde. Los broncodilatadores suelen tolerarse bien, pero lista de efectos adversos posibles. En agonistas de beta de acción prolongada, tienes que tener en cuenta el temblor fino, calambres, taquicardia, hipertensión, cefalea, hiperglucemia, hipopotasemia, y en antagonistas muscarínicos, sequedad de boca, retención urinaria y aumento de presión intraocular. Miguel, y añade un aviso que suena como campana. Muchos ensayos excluyen cardiopatía significativa, así que hay que ser prudentes al prescribir broncodilatadores en esos pacientes. Ahora, el segundo escalón del bajo riesgo, si sigues sintomático con 1, la guía recomienda broncodilatación dual, o sea, combinar agonista beta de acción prolongada con antagonista muscarínico de acción prolongada. Una recomendación fuerte y evidencia moderada. Y te da combinaciones y dosis recomendadas, como por ejemplo, indacaterol con glicopirronio 85 con 43 microgramos cada 24 horas. Aclidinio con formoterol 322 con 12 microgramos cada 12 horas. Un meclidinio con bilanterol 55 con 22 microgramos cada 24 horas. Tiotropio con olodaterol 5 con 5 microgramos cada 24 horas. Y aquí metamos la primera novedad conceptual. Gespoc 2025 insiste en que el tratamiento inhalado se elige por síntomas en bajo riesgo, pero en alto riesgo se elige por fenotipo y endotipo inflamatorio. Es decir, no es solo cuánta disnea, es qué tipo de paciente es. Y suenan los redobles porque vamos ahora con el alto riesgo. Y lo primero que hace la guía es dividir, para el esquema inhalado, 3 fenotipos: no agudizador, agudizador eosinofílico y agudizador no eosinofílico. Pero antes, una puerta que no podemos saltar. Si es agudizador de alto riesgo, el primer paso es descartar asma concomitante, lo que llaman solapamiento asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si coexisten, se tratan ambas. Y aquí entra la clasificación más fina: endotipo inflamatorio. La mayoría tiene inflamación tipo 1 o tipo 3, más neutrofílica, pero alrededor de un 20 a 30% puede tener inflamación tipo 2, más eosinofílica. Y eso, para la guía, tiene implicaciones terapéuticas enormes. Porque ese endotipo tipo 2 lo puedes identificar en práctica clínica con eosinofilia en sangre periférica y lo usa para predecir respuesta a corticoides inhalados y a nuevas terapias biológicas. Ahora sí, definiciones. Fenotipo no agudizador. Como máximo una agudización moderada el año previo y sin ingreso. Y su tratamiento inicial, si es de alto riesgo pero no agudizador, es broncodilatación dual, agonista beta de acción prolongada más antagonista muscarínico de acción prolongada. Ahora, agudizador. La guía lo define como quien tuvo 2 o más agudizaciones moderadas que requirieron corticoides sistémicos y o antibióticos, o al menos una agudización grave con atención hospitalaria en el último año. Y pone una regla de separación temporal para no confundir recaída con episodio nuevo. Al menos 4 semanas desde la resolución del episodio previo o 6 semanas desde el inicio de cine. Importante para el oyente. Esto es
lo que HES-EPOC trae aquí de agudización, pero el tratamiento de la agudización como tal no está desarrollado en este documento. La guía dice que el síndrome de agudización se aborda en otra publicación, así que no podemos afirmar esquemas agudos ni dosis agudas con esta guía que te estamos trayendo el día de hoy. Pero si quieres... Gracias por decirlo claro, Juan, porque lo que sí hace esta guía es usar las agudizaciones para decidir el mantenimiento. Y entonces separa agudizador eosinofílico, agudizador con más de 300 eosinófilos por milímetro cúbico en sangre periférica, en fase estable. Incluso avisa que los eosinófilos pueden variar y que a veces conviene repetir mediciones, siempre en fase estable y dentro del mismo periodo en el que estás contando agudizaciones. Ahora viene la parte que suele revelarse tarde en la práctica. Los corticoides inhalados no van solos en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No se usan en monoterapia. Los ensayos fueron con combinación de agonista beta de acción prolongada más corticoide inhalada. Y esa combinación puede considerarse alternativa inicial en agudizador eosinofílico si está poco sintomático, con disnea por debajo de 2 en esa escala modificada y sin obstrucción grave. Pero si el paciente tiene alta carga de síntomas, disnea de 2 o más, o volumen expiratorio forzado en el primer segundo por debajo del 50% del predicho, la guía considera razonable iniciar directamente terapia triple: agonista beta de acción prolongada, antagonista muscarínico de acción prolongada y corticoide inhalado. Y hay ejemplos de triple terapia en un solo inhalador con dosis recomendadas: furoato de fluticasona con umeclidinio con bilanterol 92 con 55 con 22 microgramos cada 24 horas, o bien beclometasona con formotelor con glicopirronio 166 con 10 con 18 microgramos cada 12 horas, o budesonida con formotelor con glucopirronio 320 con 10 con 14,4 microgramos cada 12 horas. Yo creo que esto de las dosis tienen que apuntarlo porque lo que estoy diciendo parece un trabalenguas. Y evidentemente lo es, porque son combinaciones muy prolongadas con nombres muy raros que al fin y al cabo pues terminamos desutilizando el nombre que ofrece la farmacéutica, ¿no? Ahora, y aquí aparece una de las novedades más llamativas de HES-EPOC 2025, los biológicos. Dupilumab se recomienda en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con inflamación tipo 2, predominante y hipersecreción mucosa, que siguen con agudizaciones pese a terapia inhalada óptima, usualmente triple terapia, una recomendación moderada y evidencia moderada. Ahora, recuerda que tenemos un post en nuestro Instagram sobre Dupilumab como para que lo repases. Y también tenemos el resumen de la HES-EPOC en nuestro feed. Miguel, la guía menciona además que la Agencia Europea de Medicamentos ha autorizado su uso y que su comercialización en España para esta indicación está muy próxima. Ahora, el tercer fenotipo, que es agudizador no eosinofílico. Es agudizador, pero con menos de 300 eosinófilos por milímetro cúbico, o sea, más tipo 1 o tipo 3. Y ahí la eficacia de corticoide inhalado es menor, aunque no necesariamente cero, si los eosinófilos están por encima de 100. Por eso, para tratamiento inicial en agudizador no eosinofílico, la guía sugiere broncodilatación dual, un beta-2 agonista de acción prolongada, SAMA, más antagonista muscarínico de acción prolongada, LAMA. Recomendación débil, con una evidencia baja. Deja una puerta entreabierta. La combinación agonista beta de acción prolongada más corticoide inhalado, o incluso terapia triple, si está más sintomático. Podría considerarse si las agudizaciones son muy frecuentes, responden bien a corticoides sistémicos, no hay historia de neumonía y los eosinófilos están cerca de 300. Pero marca una línea roja, Miguel. En pacientes con menos de 100 eosinófilos no hay evidencia que apoye eficacia del corticoide inhalado y por eso sugiere iniciar con broncodilatación dual. Además, triple terapia no se recomienda en este subgrupo. Pero antes de que continúes te voy a decir una cosa. La guía Gold dice que si es agudizador y tiene eosinófilos por encima de 100, triple terapia. ¡Wow!
Pues bueno, Juan, hasta aquí clasificación y tratamiento estable. Ahora, novedades que cambian tu consulta para mañana. Una es el enfoque por rasgos tratables, porque la guía te dice, además del fenotipo, busca características clínicas o biológicas con tratamiento específico y beneficio clínico. Y algunas están en todos los pacientes, como técnica inhalatoria o adherencia. Creo que esto es importantísimo. Pero otras, sobre todo, en alto riesgo. Hipoxemia crónica, infección bronquial crónica, bronquiectasias, insuficiencia respiratoria crónica, caquexia y también déficit de alfa-1 antitripsina, que de hecho insiste en determinarlo en todos los pacientes, no solo en los pacientes graves. Si hay enfisema por déficit de alfa-1 antitripsina, la guía sugiere terapia de aumento para reducir pérdida de densidad pulmonar, medida por tomografía, aunque aclara que no han demostrado mejorar síntomas ni reducir agudizaciones. Ahora, Miguel, vamos a hablar de los rasgos tratables, como disnea refractaria. Si persiste pese a broncodilatación dual, la guía pide evaluación más amplia, buscar comorbilidades como insuficiencia cardíaca y considerar unidades especializadas. Y farmacológicamente dice que puede considerarse teofilina, aunque la relega a tercera línea por margen terapéutico estrecho e interacciones. Y la GOLD menciona que si tiene disnea refractaria, aquí la novedad sería la ensifentrina. Con la teofilina consideramos dosis orientativas que sí están aquí. Lo usual son 200 a 300 miligramos cada 12 horas en liberación sostenida. Y menciona que dosis menores, 100 miligramos cada 12 horas, mejoraron el volumen expiratorio forzado en el primer segundo pre-broncodilatador, aunque no mostró efecto en prevención de agudizaciones. Además, la GESPOC propone opioides a dosis bajas para disnea refractaria pese a tratamiento optimizado, empezando con 2,5 a 5 microgramos cada 4 horas e individualizándolo según respuesta, anticipando efectos como el estreñimiento. Aquí hablamos un poco o abrimos la ventana del poder considerar un tratamiento paliativo y hablar del tratamiento paliativo en estos pacientes. Otro rasgo tratable, la bronquitis crónica con tos y expectoración, al menos 3 meses al año durante 2 años. Y ahí aparecen 2 piezas de tratamiento añadido, para prevenir agudizaciones cuando siguen ocurriendo pese a terapia adecuada. 1. Mucolíticos o antioxidantes a dosis altas. Carbocisteína 500 miligramos cada 8 o cada 12 horas y N-acetilcisteína 600 miligramos cada 12 horas. La guía comenta beneficio especialmente en alto riesgo, por ejemplo, con volumen expiratorio forzado en el primer segundo por debajo de 50% o con 2 o más agudizaciones en el año previo. 2. Roflumilast. Lo sugiere como segunda línea para prevenir agudizaciones en fenotipo agudizador con bronquitis crónica y limitación grave del flujo aéreo. Y da la dosis usual, 500 microgramos por vía oral una vez al día. Y advierte, efectos adversos al inicio, pérdida de peso, molestias gastrointestinales, náuseas, cefalea, pérdida de apetito y que debe evitarse en combinarlo con teofilina. Otro rasgo tratable, infección bronquial crónica. La define como aislar el mismo microorganismo potencialmente patógeno en al menos 3 cultivos de esputo en un año, separados por al menos un mes, y dice que el tratamiento se indica cuando esa infección se asocia a agudizaciones frecuentes. Y ahí entra la terapia con macrólidos a largo plazo. La sugiere en agudizadores con al menos 3 agudizaciones en el año previo, pese a tratamiento adecuado, y aquí sí da pauta concreta. Acitromicina 500 miligramos al día, 3 días por semana, o 250 miligramos al día de manera diaria. Con monitorización estricta. Eso significa una evaluación clínica, una audiometría, un electrocardiograma, pruebas hepáticas, estudios microbiológicos para descartar infección por micobacterias y recomienda reevaluación anual del balance riesgo-beneficio porque la evidencia más allá de un año es limitada. También menciona antibióticos inhalados como alternativa posible en alto riesgo con agudizaciones frecuentes e infección bronquial crónica, aunque reconoce evidencia muy limitada y tolerancia posiblemente peor en enfermedad pulmonar obstructiva crónica
por menor reserva ventilatoria. Ahora, otra novedad práctica. Retirada de corticoides inhalados. La guía lo pone como pico específico. Dice que puede considerarse retirar corticoide inhalado en pacientes con agudizaciones infrecuentes, 0 a 1 moderada al año previo y eosinófilos por debajo de 300. Y tras retirar, continuar broncodilatadores de acción prolongada. Y al revés, con fuerza recomienda no retirar corticoide inhalado en agudizador eosinofílico. Y explica el por qué sin adornos. Estudios de retirada muestran aumento significativo del riesgo de agudizaciones cuando se suspende en pacientes con más de 300 eosinófilos y que el propósito de retirar es evitar efectos adversos en quienes no han demostrado efecto de beneficio. Miguel, y aquí otra cosa u otra herramienta de seguimiento, casi como un semáforo emocional para la consulta. El control clínico. La guía propone evaluar control con una escala validada, controlando la estabilidad, sin agudizaciones en los últimos 3 meses y bajo impacto, baja disnea, ausencia de esputo o esputo mucoide, poco rescate y actividad física adecuada. Si no está controlado, dice que el riesgo de agudizaciones sube a corto plazo, en los próximos 6 meses, y a largo plazo, además de empeorar calidad de vida, y por eso pide analizar causas y quizá intensificar tratamiento. Además, menciona una escalada cuantitativa nueva, radar, con 3 niveles, no controlado, parcialmente controlado y controlado basada en disnea, actividad física, agudizaciones en 3 meses y uso de rescate que aún está en validación. El diagrama de seguimiento te obliga a lo básico antes de subir escalones. Confirmar abandono del tabaco, adherencia, técnica inhalatoria, actuar con educación, corregir técnica, optimizar tratamientos según el fenotipo y tratar rasgos tratables. Valga la redundancia. Planificar también seguimientos según riesgo y control. Miguel, volvamos a este paciente del pasillo. Está estable hoy, pero con ese cansancio en los ojos. ¿Qué le decimos al oyente para mañana? Yo diría, no empieces por el inhalador, empieza por clasificar. Mira, y yo lo repetiría, espaciado como mantra. Riesgo, fenotipo, endotipo, rasgos tratables. Riesgo, fenotipo, endotipo, rasgos tratables. Ahora lo de la agudización, para que quede limpio. Esta guía te ayuda a definirla y a controlarla para el mantenimiento. Te dice que es moderada, que requiere corticoides sistémicos y o antibióticos y que es grave, requiere atención hospitalaria. Y cómo separar los episodios. Pero si alguien nos pregunta, ¿y qué doy en la agudización hoy en urgencias? Pues bueno, el scope de la revisión del día de hoy sale un poquito, pero te invitamos de pronto a que nos dejes en los comentarios si te gustaría un episodio de agudizaciones. Aún así, si te da una brújula, si es agudizador y además tiene eosinofilia alta, el corticoide inhalado y hasta biológico como el dupilumab en el contexto adecuado cobran sentido como prevención futura, no como parche del episodio. Y si no es eosinofílico, te obliga a pensar distinto. Broncodilatación dual como base y si sigue agudizando, busca el porqué en rasgos tratables como bronquitis crónica, infección bronquial crónica, bronquiectasias. Y entonces considerar mucolíticos, roflumilast, macrólidos o incluso antibiótico inhalado en escenarios seleccionados. Miguel, antes de cerrar, metámonos en una escena final. Ese paciente vuelve a casa. No le prometemos milagros, le prometemos método. Le prometemos que cada escalón tiene un motivo. Que si está en bajo riesgo y sigue con síntomas, subimos a broncodilatación dual. Que si es agudizador eosinofílico, no jugamos a medias tintas con el corticoide inhalado combinado. Y si procede, terapia triple. Que si es agudizador no eosinofílico, no insistimos a ciegas con corticoide inhalado cuando los eosinófilos son muy bajos. Y que si está controlado, pensamos incluso en retirar corticoide inhalado cuando cumple criterios, sin abandonar broncodilatadores. Y le prometemos otra cosa, que a veces curar más que cualquier dispositivo, que lo vamos a seguir, que en cada visita revisaremos control, adherencia, técnica, comorbilidades y rasgos tratables, y que la escalada o desescalada no será capricho, será consecuencia.
Si nuestros oyentes se quedan con una frase que sea esta: en His Epoch 2025, el tratamiento estable de la enfermedad pulmonar crónica no es uno para todos, es un traje hecho con 4 medidas. Nuestro mantra: riesgo, fenotipo, endotipo y rasgos tratables. Miguel, y con este traje, con este mantra, el aire pesa menos. No porque la enfermedad desaparezca, sino porque dejamos de caminar a ciegas. Así que esto es todo por hoy en Podmédicos. Recuerda que siempre nos puedes seguir en Instagram, TikTok, YouTube, en nuestro canal de WhatsApp. Que si no sabes dónde está cada uno, te invitamos a seguir nuestra página. Que tengas un buen día. Chao, chao.